Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica por la Académica 98.5. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar acá en un nuevo recorrido junto a todos ustedes. Hoy, por supuesto, porque tenemos muchas cositas preparadas, porque no tenemos ningún invitado, entonces tenemos que entretenernos solos y por sobre todo porque traje un look nuevo, así que nada, vamos a estar haciendo muchas cosas, muchas preguntas, muchas curiosidades para resolver hoy. Hoy es 29, algunas efemérides que tenemos para hoy. Primero, se tiene que comer ñoquis, hoy por ser 29. También es el Día del Animal, Día Nacional del Animal, así que le mando un besazo a mis dos gatitos hermosos. Y quería hablar, antes de arrancar con nuestras secciones de todo el programa y todo lo que tenemos preparado para hoy, sobre un workshop internacional que uno capaz ya cuenta como noticia, pero no lo sumé acá, entonces vamos a hablarlo un toque a ver de qué se trata este workshop internacional, que se llama IDI-Virá. Va a ser en San Lorenzo, Asunción, o sea, Paraguay, y es todo un workshop que dura desde el 21 de junio, no, mentira, 21 de mayo, 21 del 05 dice. Ojalá fuese en junio porque entonces me daría más tiempo de organizarme para ir. Y es hasta el miércoles 27 de mayo. Si toda esa semana se va a destinar a este workshop internacional allá en Asunción. Y está muy bueno porque justamente están organizando los chicos de Oberá, de la facultad de la UNAM, para poder ir. El único problema es que sale 500.000 pesos, todo incluye traslado, estadía, todo. Y es toda una semana y la verdad que el precio está súper bien. Pero bueno, nos avisaron un poquito sobre la hora y yo no es como que tengo 500.000 pesos para destinarlos así de una. No tengo idea si se puede pagar en cuotas. Ojalá que sí, me están averiguando. Pero es muy importante igualmente si se tiene la posibilidad de poder participar de estos eventos. Está muy bueno porque van a lo que es FADA, que es la Facultad de Arquitectura de allá. Tienen todo incluido. Por ejemplo, van salida a Surubí y Mariano de Roque Alonso. Va a estar el arquitecto Cubilla, que es un arquitectazo paraguayo. Va a estar Solano Benítez también, que es otro arquitecto muy genio. Y hacen siempre recorridos por todo Asunción y por toda la ciudad. Y Asunción tiene muchísimo para mostrar. Entonces, nada, está súper bueno. Acá también dice salida a Yacht y Golf Club Paraguayo. Está buenísimo. Nada, me parece genial todo el evento. Solamente me pasaron el flyer del evento y todo el cronograma, no me pasaron ningún link de inscripción ni nada, y bueno, el precio y el costeo para lo que es el traslado. Pero eso, dentro de todo, es algo que se está organizando para que los chicos de la UGD también puedan participar. Lo estamos gestionando para que nosotros también podamos ir a este gran workshop que se está realizando, ¿no? Porque, bueno, nosotros obviamente también queremos participar y nos llegó esta invitación para que podamos ir. Así que ahora vamos a ir con nuestras noticias del día de hoy. Y la primera es que la UIA del 2026 de Barcelona anuncia su programa completo. Arrancamos con una noticia que nos llena de expectativa. Del 28 de junio al 2 de julio de este año se celebra el Congreso Mundial de Arquitectos en Barcelona, organizado por la Unión Internacional de Arquitectos. El lema es Becoming Architectures for a Planet in Transition, es el devenir, arquitecturas para un planeta en transición, y se esperan 10.000 participantes y 250 disertantes de más de 130 países. El Congreso está organizado alrededor de 6 ejes temáticos. Todo tiene que ver con esta temática de convertir, como por ejemplo Becoming More Than Human, convertirse más que en humano, Becoming Circular, convertirse en lo circular, y así varias conferencias, debates, talleres y también recorridos de más de 70 rutas arquitectónicas por Barcelona y sus alrededores.
Entre los disertantes confirmados están premios Pritzker como Anne Lacaton, John Philip Basal, Shigeru Ban y Wang Xu. También habrá figuras como Forensic Architecture y Timothy Morton. La ceremonia de entrega de la medalla de oro de la UIA será en la Sagrada Familia. Mi sueño, poder ir a Barcelona, ¿no? Siempre, obviamente, se traen un montón de noticias internacionales para poder saber. Siempre los arquitectos somos muy internacionales, entonces por eso es que siempre está bueno conocer de todos estos eventos que se realizan en el mundo, ¿no? La segunda noticia tiene que ver con el mundo pop y todos los artistas que tenemos en el cine. El cine de Charli XCX. Esta segunda noticia nos sorprende un poco porque Charli XCX, la cantante del fenómeno Brat, está incursionando fuerte en el cine. Tiene al menos 8 proyectos cinematográficos en marcha y hay un dato que nos interesa como diseñadores. La portada de su álbum Brat, ese verde ácido con texto sans serif, fue inspirada por una película de Greg Araki llamada Smiley Face. Charli ha creado su propia productora, ha sido programadora de cine en Nueva York y hasta visitó el famoso Criterion Closet, donde los cinéfilos eligen sus películas favoritas. Su última película, The Moment, es un falso documental sobre su propia vida y se estrenó en Sundance. También actúa en películas independientes como 100 Nights of Hero, una versión queer de Las 1001 Noches, y Sacrifice, una sátira de ecoterroristas. La crítica dice que busca desaparecer en sus papeles y que su presencia en un proyecto ya es garantía de entretenimiento. Y vamos un poco con nuestra última noticia de esta sección de noticias, donde Elisaba participó de la Milan Design Week 2026, que hoy sí traje toda la arquitectura que podemos ver en esta semana del diseño en Milán. Cerramos con diseño de autor. La escuela Elisaba de Barcelona participó en la Milan Design Week 2026, que terminó hace unos días, con proyectos de alumni y docentes bajo el lema Be the Project, que lo habíamos mencionado en el programa anterior. El diseño es presentado como un proceso vivo y agente de cambio. Entre las propuestas destacadas hay una instalación que celebra los 100 años de Rai Publicità en la Triennale de Milán, explorando la evolución de la comunicación y sus futuros posibles. También hay una muestra de diseño catalán con piezas de alumni y docentes. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones las tenemos en el mundo del diseño. Siempre hay un montón de eventos en paralelo que están sucediendo y siempre nos ayudan a aprender un poco más de todo lo que tiene que ver con el diseño. Y también un poco aprender a mirar desde otro punto de vista lo que es la arquitectura, ¿no? Así que ahora nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Regresamos con más datos arquitectónicos para analizar en el día de hoy, en nuestro gran programa de miércoles 29, acá por la Académica 98.5. Y es momento de nuestra sección favorita, como dice acá en nuestro banner de abajo. Tenemos música, pero con un estilo de diseño. ¿Qué canciones podemos escuchar para cuando estamos diseñando, para cuando estamos dibujando nuestros planos? Porque vamos a hablar de algunas canciones que hablan de ciudades. Una de un artista coreano que nos gusta mucho y canta en inglés, entonces a mis oídos lo puedo entender y comprender. Y otra de un artista argentino. Entonces tenemos estos dos polos súper puestos del otro lado del mundo. Así que vamos a arrancar un poco con la canción de Soul de RM, de BTS, que es el líder de esta boy band, pero obviamente, como muchas fans saben, ellos tienen canciones en solitario. Entonces, esta canción es una bastante vieja, no es de su último álbum ni nada, pero
él es muy conocido por tener todas estas canciones con letras profundas y tiene mucho amor por lo que es el arte y también la arquitectura. De hecho, hace muy poco ellos se presentaron en el Museo del Guggenheim, en donde es un edificio y un museo que siempre lo analizamos y siempre está presente en algún punto de la carrera, y sobre todo el arquitecto Frank Lloyd Wright, que es un referente para nosotros en toda la época moderna. Y justamente esta canción se trata sobre su ciudad natal, que es Seúl, la capital de Corea del Sur, que tiene esta mezcla de un poco de cansancio, tiene ese dejo tranquilo de cansancio, pero mucho amor también por todo lo que es la ciudad. Por eso la canción se llama Seoul, que en inglés la palabra Seúl, la capital, se pronuncia así, y también hace un juego de palabras porque en inglés Seoul significa alma. Entonces hace todo un juego de palabras como su ciudad se convierte en su alma. Entonces ya empezamos a trasladarlo un poco con lo que es el urbanismo. ¿Sí? Dentro de la arquitectura está el urbanismo, el diseño de las ciudades y cómo hacer que los propios habitantes de una ciudad puedan sentirse cómodos y amar su propia ciudad. Hasta que un artista como este haga una canción sobre su propia ciudad. Que podemos hacer un pequeño paralelismo con lo que es Posadeña Linda, por ejemplo, porque habla de la ciudad, ¿no? Y habla de todos los elementos que podemos apreciar de nuestras propias ciudades, que es también lo que uno busca transmitir, por ejemplo, nosotros a través de los reels de Instagram, cómo apreciar más nuestra ciudad con edificios que los vemos todos los días, pero no conocemos su historia, su contexto o quién lo construyó y si realmente tiene ese valor patrimonial, ¿no? Entonces, es toda una experiencia urbana que podemos transmitir a través de la música. En esta canción particular de este artista coreano, habla de una situación dual porque él ama su ciudad, pero a la vez también odia esa ciudad. Entonces, hay una contraposición muy fuerte. Entonces, esa contradicción también representa mucho a lo que es el humano y su habitar en su día a día. Entonces, es toda una canción que parece mucho más compleja de lo que es. Entonces, todo esto en el mundo de la arquitectura es fundamental y las ciudades son así, son caóticas, a veces ruidosas, desiguales, incluso la desigualdad urbana es un tema súper interesante para analizar y leer mucha bibliografía al respecto. Pero lo importante es que también sean nuestras ciudades, que nosotros podamos decir, soy de Posadas y es mi ciudad, yo habito en esta ciudad y tengo decisiones también que las tomo en este lugar, porque es la ciudad que al final del día nos vio crecer desde muy chicos y donde tenemos un montón de recuerdos, nos da oportunidades también y muchas veces también nos da todo lo contrario. Entonces esa es la conclusión de toda la canción en este lado más urbano, como este artista odia la ciudad de Seúl, pero a la vez la aprecia y la ama porque es parte de su alma. Y está buenísimo si todos podamos sentarnos a reflexionar sobre qué es lo que sentimos por la ciudad de Posadas, por ejemplo, o qué sentimos por Misiones en general, que tiene toda una imagen súper fuerte, como por ejemplo con la selva paranaense, que es toda una imagen que tenemos muy arraigada nosotros como misioneros dentro de lo que es la región. Ahora pasamos a la segunda canción que tenemos preparada para hoy. En este caso elegí una de Fito Páez, justamente, que es Ciudad de Pobres Corazones, porque en noviembre, como mencionaron en el programa de Mejor que Ayer con Mónica, va a venir a Posadas, justamente. Entonces, qué mejor que traer una canción de él para hacerle honor y para demostrar toda esta pasión que me trae él. Y realmente es un artista que también lo escucho mucho cada vez que estoy dibujando planos. Entonces, sí o sí lo iba a sumar a esta lista de canciones para sumar.
Y esta particularmente, la de Ciudad de Pobres Corazones, es un himno total para los que nos gusta el rock nacional o para también los que viven en ciudades que nos lastiman muchas veces, porque la canción es muy, muy fuerte y también el ritmo es todo lo opuesto a lo que estábamos hablando recientemente. Sí, entonces da vibras de diseño porque justamente habla de ese amor herido que representa. Tiene todo un contexto histórico igualmente la canción y es una de las canciones que también, si no me equivoco, sale en la serie de Netflix y está muy bueno de conocer ese contexto, pero vamos a darle una mirada un poco más de diseño, vamos a darle nuestra propia impronta a la interpretación de la canción. Entonces, ¿qué es una ciudad de pobres corazones, no? Lo que por ahí nos alcanza, lo que nos duele, lo que nos exige, también cosas que nos agotan. Pero a su vez, si lo vemos desde un lado más positivo, esa cuestión de querer igual a la ciudad, por más que nos agote, estemos cansados, eso también es la arquitectura, de decir, bueno, igualmente aprecio mucho todo esto que tengo porque nuestras ciudades muchas veces están llenas de problemas, de injusticias, justamente de corazones rotos, pero las queremos igual. Igual nos quedamos en esas ciudades, igual las seguimos construyendo entre todos, porque la ciudad la hacemos todos juntos y podemos construir algo mucho mejor, ¿no? Fito Páez tiene mucho esta impronta de ser revolucionario, de mover, de decir, bueno, hagamos, movámonos y manifestemos todo lo que pensamos. Es un artista que no tiene miedo de decir lo que piensa y por eso igualmente encuentro opuestas las canciones, porque una es un tono mucho más fuerte y potente que el otro, que es mucho más tranquilo y habla de algo mucho más interno. En cambio, Fito Páez lo hace desde un punto más extrovertido y se expone muchísimo más y expone mucho más todo lo que es la parte cruda de una ciudad. El otro es mucho más tranquilo, mucho más chill. Y no diría tibio, incluso no diría que es tibio el otro artista, pero está bastante posicionado, ¿no? Entonces, Fito nos recuerda que habitar no es solo vivir, sino sobrevivir también, y es amar a pesar de todo. Yo creo que también, si no me equivoco, la canción tiene todo un contexto de una situación personal que le había sucedido a Fito Páez con sus familiares, porque recordemos que todos estos artistas argentinos vienen de una época donde la Argentina estaba muy violenta, entonces todo esto producía este tipo de canciones que son muy pesadas de escuchar si las empezamos a analizar en profundidad. Así que esas son nuestras dos canciones que tenemos preparadas para hoy para que las sumen a sus playlists cuando vayan a diseñar, cuando vayan a dibujar distintos planos. Pero también últimamente estoy escuchando mucho a una artista que se llama Julia B, que es de Brasil. Y me gusta mucho porque justamente estoy aprendiendo portugués con estas canciones. Entonces me ayuda mucho a aprender un idioma más y estar más metida en la región, ¿no? Porque Brasil es parte de nuestra región acá en Misiones. Así que las recomiendo mucho. Algunas de las canciones que estábamos escuchando son de ella, así que les recomiendo mucho esta artista para que la sumen también a su playlist y todo lo que vamos a estar escuchando en esta mañana de miércoles. Y con eso también nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Esta radio la hacemos entre todos. WhatsApp 3764 72 7704. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio.
En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Regresamos a Bitácora Arquitectónica, ahora con muchos datos curiosos para poder sumar a nuestra lista de datos random que no sabías que necesitabas y que seguramente te vas a acordar antes que cualquier otro dato mucho más importante. Como por ejemplo, seguramente se van a acordar de todo esto que les voy a contar antes que de cómo se dibuja un plano de instalaciones, por ejemplo. Y ahora sí vamos a poder mencionar algunas de las mejores instalaciones que hubieron en la Milan Design Week, la semana del diseño en Milán de este año. Y tenemos 8 para mencionar y dar una mención honorífica, ¿no? Que bueno, capturaron todo lo que la ciudad, todo lo mejor de la ciudad de Milán, desde un laberinto rosa inflable y gigante de Play-Doh para mirar todas estas instalaciones. Entonces tenemos de Lina Gottmet este gran laberinto que se movía, por eso decimos que era inflable, y puso todo el patio, ¿no? Y lo llenó de todas estas pequeñas piezas cuadradas en distintas alturas y formó justamente un laberinto. Y se llamaba Metamorphosis in Motion. Motion, no sé cómo traducirla a la palabra, pero básicamente el motion es este movimiento, creo que sería movimiento la palabra. Y bueno, justamente la instalación referencia a toda esta existencia geométrica de este patio en donde se realizó. Y también llama mucho la atención para todo el patrimonio barroco que tenía este palacio. Todo esto mencionado por esta gran arquitecta Lina Gottmet. Después, otra de las instalaciones que teníamos para ver era de la casa de Eames, que era una exhibición en la Triennale Milano. Era una construcción modular que estaba basado en Charles y Ray Eames. Es una casa icónica del milenio pasado, donde se exhibía justamente toda el legado que tenían estos arquitectos, que un poco yo cuando lo vi igualmente me hizo acordar más a la Bauhaus, capaz porque hay que conocer un poquito más de estos arquitectos, habría que ver si no salieron también de la Bauhaus, pero justo tienen esos colores primarios del azul, amarillo y el rojo. Otra de las grandes instalaciones que había para ver, que es súper conocido, eran de Louis Vuitton, que tenemos estos objetos nómades. Entonces estaba haciendo un tributo a todo lo que es el Art Deco y al artista Pierre Legrain con toda esta gran exhibición y instalación. Y también estaba celebrando, ¿no?, todo este patrimonio de diseño con todas estas, en el piso, lo que se podía ver eran distintas piezas geométricas. Estaba todo bastante geometrizado en este caso. Entonces todo eso reflejaba un poco lo que es el patio del Palacio del Cervelloni. Todo esto de parte de Louis Vuitton. Otra de las grandes instalaciones que teníamos para mirar en este caso era una que se llama Chasing the Sun, que es Yendo hacia el Sol, de Jean Calori y Bewe Klikwat. Esto, lo que tienen estos eventos es que son muy internacionales, entonces tenemos nombres que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es lo que puedo leer, digamos. No conozco todos los idiomas todavía, aunque quisiera.
Entonces, ¿qué celebraba esta gran instalación, esta exposición? Toda la luz y el optimismo también. Todo lo que tenga que ver con el sol siempre refleja mucho el optimismo, ¿no? Y lo que hizo fue hacer una instalación inmersiva en donde estaba inspirada por el color signature, el color principal de esta marca, que es el amarillo, y toda la instalación invitaba a los que estaban recorriendo, a los visitantes, para tener un poco de luz de sol en su interior y tener mucha felicidad también. Me pone muy contenta. Además, algo que se puede ver es unas manos que tienen como unas bolitas de luces, que está buenísimo para justamente representar toda esta alegría que representaba la instalación. Después tenemos de Aesop, una fábrica de luz. Jugaron mucho con la luz y eso está bueno para ir y aprender, ¿no? Es una marca de skincare que justamente buscaba mostrar todo lo icónico de Milán y de los servicios y de los edificios de Milán a través de todos estos diseños relacionados con la luz. Por otro lado, también tenemos cuestiones más paisajísticas también con el Uzbekistan Art y la cultura de desarrollo de fundación. Todos estos arquitectos tuvieron una exposición buscando un poco la cultura y la memoria y también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente del legado en Uzbekistán, que los arquitectos son Kulapat Yantrasat, que justamente se llama Cuando Apricot, la ciudad, florece. Y toda esta instalación traía mucho a estos 12 diseñadores internacionales desarrollados como artistas de esta gran ciudad. También tenemos de Skoda, que bueno, este nombre ya no lo puedo leer, ya no conozco ni siquiera las letras que me están apareciendo acá para leer, pero el estudio Ulises, ese nombre sí lo puedo leer, creó una instalación inmersiva en el Palacio Senato, que estuvo inspirado por el modelo de arcilla, una instalación que tiene grandes esculturas gigantes con formas muy juguetonas. Y acá, si ustedes pueden buscar las imágenes de Skoda en la Milan Design Week, van a ver como unos muñecos inflables de distintos colores que estaba bueno para mirar, ¿no? Y por otro lado también tenemos lo que es la instalación del Fondazioni de Luigi Robati, que era una instalación multisensorial que estaba en colaboración con Swiss Artist, de Annabelle Schneider, que también eran estas estructuras inflables gigantes que estaban alrededor de formas modulares. Entonces, 3 cosas que repetimos en estas 8 exposiciones fueron estructuras inflables gigantes, la luz y también todo lo que era geométrico. Esas 3 cosas se repitieron un montón en todas las exposiciones para tener en cuenta en lo que es después nosotros en nuestro diseño si queremos hacer un estilo contemporáneo, ¿no? Y ahora vamos con otros datos random que tenemos para analizar hoy y que tenemos para contar. Bueno, hablemos un poco de urbanismo. Regular el suelo es decidir quién puede habitar la ciudad y quién queda afuera, ya que estábamos hablando en nuestras canciones anteriores sobre esta temática urbana y cómo percibimos nosotros las ciudades. Hablemos de estas decisiones de qué se hace con el suelo en nuestras ciudades, porque con frecuencia influyen en nuestras vidas más que otros aspectos de la planificación urbana a los que solemos prestar más atención por ser más visibles. Por ejemplo, pensamos en el transporte público como determinante en asegurar la inclusión de las personas en las dinámicas de la sociedad. Y lo es, pero no lo consideramos como un mejor uso del suelo,
no tendríamos que recorrer distancias tan largas porque la vivienda asequible no estaría empujada hacia las periferias. Regular el suelo y hacerlo de manera inclusiva o excluyente es determinar quién se queda fuera de todo lo que puede ofrecer nuestra ciudad y quién puede, por el contrario, aprovechar sus oportunidades. Esto, si ustedes tienen, como nosotros en el Dachari, que tenemos la materia de urbanismo en varios años, seguramente es un tema que sí o sí lo tienen que dar, y si no, recomiendo que lean mucho sobre desigualdad en el urbanismo. Nada, es muy importante que nosotros entendamos este concepto para después en el diseño de las ciudades, las propuestas urbanas, tengamos bien en claro qué es lo que estamos diseñando para que sea lo más equitativo posible, ¿no? Ahora vamos a ver algunas frases para sumar a nuestro día sobre el buen diseño. El buen diseño es cuando una casa funciona sin esfuerzo, cuando la luz entra donde debe, cuando los espacios se recorren con naturalidad, cuando dormir, cocinar o descansar se siente cómodo. Son decisiones que parecen pequeñas pero que afectan mucho a la vida diaria. El buen diseño no se impone ni se explica demasiado, se siente en el uso con el tiempo. Y algunas de las frases que nos dice la arquitecta Chiara Melo son unas contraposiciones de que, por ejemplo, el cliente nos dice mientras se vea bonito, y nosotros en nuestro interior pensamos, bueno, eso no es suficiente. No hace falta que la casa sea linda si, por ejemplo, no entra la luz. O el cliente nos dice, bueno, el apartamento es moderno, y nosotros pensamos, pero no funciona ese apartamento. O la habitación tiene ventanas, pero no están donde se supone que van. Se chocan con la cama, por ejemplo. O, por ejemplo, el cliente nos dice, es solamente un baño lo que necesito que me refacciones o me rediseñes, pero lo usamos todos los días, entonces no podemos obviar esa parte del diseño. Es una casa de revista. Esta es una crítica que seguramente muchos han de recibir. Y es lo que por ahí muchos quieren o que nos piden, pero no es una casa para el día a día, una casa de revista. O por ejemplo las personas que dicen no hace falta al arquitecto, pero después el diseño o la construcción tiene muchísimos errores. El presupuesto no dio para más, pero sí dio para hacerlo 2 veces, porque a veces es más caro cuando cometemos todos estos errores antes que pagar a quien corresponde, ¿no? Eso es cuestión de costumbre, dijo quien se acostumbró a vivir incómodo. A veces simplemente estamos acostumbrados a las mañas de nuestras casas y eso con un buen diseño no pasaría. El buen diseño no se nota, dicen muchos, pero sí se vive, y así es como se llega a toda esta reflexión de justamente cómo influir en el diseño y poder hacer que nuestras viviendas sean mejores, ¿no? Tenemos un par más de datos curiosos. Me anoté para hablar sobre el próximo reel que estábamos viendo cómo grabarlo. Estábamos gestionando el guión y todo para sumarlo después al Instagram, que no se olviden que nos pueden seguir como La Académica 98.5, porque vamos a estar subiendo mucho contenido ahí para que ustedes puedan entretenerse durante toda la semana, ¿sí? Porque a veces pasa que nosotros no podemos leer la mente de las demás personas o no entendemos lo que están pensando, pero los arquitectos tenemos una habilidad muy fuerte que es poder leer planos. Entonces, para el próximo programa vamos a estar ampliando un poquito en algunos tips de cómo leer un plano o qué aspectos hay que tener en cuenta para entender qué son los planos y sobre todo los planos más técnicos, o por ejemplo los legajos que se entregan en la municipalidad, que seguramente muchos pasaron por ese trámite pero ni siquiera saben qué es lo que estaban entregando o qué es lo que se estaba evaluando, ¿no?
para los próximos bloques tenemos preparado un tema muy especial hoy porque vamos a hablar un poco de Luis Barragán, que es uno de los arquitectos latinoamericanos más conocidos en todo el mundo. Vamos a analizar un poco su arquitectura, cuál es la casa más icónica también, que es su propia casa. Y vamos a hablar un poco de su legado y también toda su cronología, a ver cómo fue el trayecto de este arquitecto. Así que quédense que vamos a estar dando muchos datos sobre este gran arquitecto. No es una entrevista, pero sí vamos a hablar de un arquitecto en específico. Así que quédense que ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Y regresamos con más a Bitácora Arquitectónica. Chicos, estoy muy tensa. Recién me di cuenta que estaba como que sí, súper pegada a la mesa, así que bueno, voy a apoyar mi espalda en el respaldo un rato para que descanse. Y como les había dicho, ahora vamos a pasar a nuestra temática central del día de hoy, que es Luis Barragán. Vamos a hablar primero sobre un clásico de la arquitectura, que es su casa estudio, básicamente, porque es casa estudio Luis Barragán by Luis Barragán, como si nosotros llamáramos a, no sé, la radio La Académica by la radio Académica, que nada, es un icono de la arquitectura mexicana, la arquitectura latinoamericana también, que igualmente siempre siento que en Latinoamérica, al ser un continente tan grande, y solo hablo de Latinoamérica, hay muchas subculturas también, entonces un poco cuestionar si realmente representa todo Latinoamérica o simplemente quedamos excluidos siempre en Argentina, ¿no? Pero empecemos un poco a hablar de esta gran vivienda que es tan icónica para nosotros los arquitectos y para los historiadores que analizan todo lo que sea el modernismo, ¿no? Fue construida en 1948, empezamos con un dato histórico, y es una casa moderna mexicana que justamente es reconocida por tener mucha trascendencia a nivel internacional. ¿Sí? Es una casa estudio que fue habitada por el mismo arquitecto hasta la fecha de su muerte, que fue en 1988. Y algunos de los principios de diseño que podemos mencionar es la arquitectura vernácula, de los cuales también incluyen mucho los colores llamativos, que es la razón por la que también más se conoce todo esto. Entonces fue uno de los arquitectos más influyentes. Y siempre los arquitectos tienen una obra que es la más reconocida o que es la que más representa en su apogeo todos estos principios que tiene cada diseñador. Por eso tenemos esta para analizar primero y a ver primero cómo es él como arquitecto y después lo conocemos como persona, digamos, cómo fue su vida personal. Es una casa bastante pequeña, que está ubicada en la calle de un barrio antiguo de la Ciudad de México, que si ustedes ven primero la fachada por fuera, nosotros recién hablábamos de colores muy llamativos, que son el rosado, el naranja, colores muy cálidos y muy fuertes, pero si ustedes ven la fachada no tiene absolutamente nada que ver. Por eso se habla de que es un barrio popular y el afuera se mimetiza con esta idea de casas sencillas, tradicionales, lo que podríamos ver típicamente en un barrio popular de México. Entonces, acá también en este barrio, en contexto, se pueden encontrar talleres, pequeñas tiendas, o si no, también distribuidores de materiales de construcción, lo que acá podríamos decir un kiosquito, o un mini corralón también podríamos llegar a encontrar en este barrio donde está esta casa tan icónica de Luis Barragán. Pero justamente él lo que buscó con este diseño es no mostrarse hacia afuera, sino más hacia adentro, poner toda su impronta lo más personal posible, ¿sí? Entonces por eso es que yo les menciono que desde afuera vemos algo que se está mimetizando con este barrio popular y por dentro hablamos de todos estos colores tan llamativos. Entonces,
empecemos un poco por lo que es lo funcional de este diseño, que a la vez tiene mucho de lo personal de él. La verdad, hago un paréntesis, yo jamás diseñaría mi propia vivienda. Yo no sé cómo este arquitecto debe tener un ego enorme, habrá tenido un ego enorme, o si no también me imagino que habrá sido una persona muy segura de sí misma para diseñar su propia vivienda. Yo jamás lo haría. Jamás diseñaría mi propia vivienda porque siempre se pueden llegar a cometer errores de diseño o uno puede cambiar de idea más adelante. Entonces, preferiría delegarle la tarea a alguien más, o al menos que alguien me ayude a diseñar, porque yo puedo saber muy bien las cosas que quiero, pero imagínense si hay algún error y sé que lo cometí yo. Sobre todo si es algún error más constructivo, en realidad, no tanto de la función o de la estética, sino más que nada de lo constructivo. Imagínense si yo soy la directora de obra de mi propia vivienda y después ahí a los 3 años aparece una mancha de humedad o una fisura. No lo soportaría, no soportaría ese error en mi propia vivienda, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que es esta vivienda de Luis Barragán, que se la rejugó para diseñar su propia casa, lo que hizo en la planta, en el plano, en 2D, es dividir en espacios muy diversos con una lógica de integración. Y también integró un poco lo que es la arquitectura tradicional mexicana con lo moderno internacional. Por eso vemos un toque de este interés a nivel internacional de la vivienda. Entonces, cuando ingresamos desde la calle de este barrio que hablamos tanto, el usuario se encuentra con la portería primero, con lo que es el ingreso a la casa, la cual se ilumina a través de un vidrio amarillo inundando la habitación de una cálida luz. Acuérdense que hace un rato estábamos hablando, por ejemplo, de los top exposiciones de la Milan Design Week de este año, y mencionamos justamente esta exposición de la luz y Chasing the Sun y no sé qué, del sol y que la calidez. Bueno, acá él lo logra a través de la luz natural, pero con un vidrio de color amarillo, por ejemplo. Ya mencionamos el primer color de esta vivienda. Y justamente esto demarca ese límite entre el interior y el exterior. Porque este primer espacio que aparece en el diseño es un lugar de espera que prepara al usuario para lo que se va a venir, para todo lo demás que va a haber. Y vaya espera, porque si ya tenemos una luz cálida y un espacio bastante amplio, se siente relajado, ¿no? Se siente como que uno puede llegar a esperar. Entonces, algunos materiales que podemos mencionar sobre esta vivienda son la piedra, la madera y los muros encalados. Esos son los top materiales que vemos acá representados. Otro espacio muy importante es el hall de acceso, que se separa con una puerta de esta portería que tenemos al principio. Y acá también empieza a jugar, bueno, no es que empieza, sino que sigue jugando con las luces y los reflejos de todos los espacios, porque justamente acá seguimos teniendo esta luz amarilla que se van reflejando sobre los muros que están pintados de color dorado y rosado, que por ahí en las fotos las vemos como bastante naranjas, y es por esta mezcla entre el rosado y el amarillo, o el dorado y el amarillo también. Y citando un poco, decimos que la experiencia cromática también puede ser leída como una secuencia complementaria. De esta manera, el amarillo de la portería satura la pupila para recibir el color rosa, que es a su vez preparación y catálisis, si es que abrimos una puerta más y nos asomamos hacia la ventana del comedor, que tiene el fondo verde intenso y sombreado del jardín. Sí, todo esto es justamente todo lo opuesto a lo que estábamos hablando en el programa anterior, donde habíamos entrevistado a Matías Taborda, que él nos mencionaba que no sabe usar los colores, que no tiene idea de cómo se usan, y por eso él en sus representaciones usa mucho lo que es
el color negro o los colores neutros, el negro y el blanco, que es mucho más sencillo de usar para diseñar o representar. Luis Barragán es todo lo opuesto, usó todos los colores que podía y se armó alta paleta de colores, y para mí está buenísimo eso, y está muy bueno que el arquitecto sepa de colorimetría, que sepa hacer una buena paleta de colores, y si encima lo sabe jugar con la luz, es top arquitectos. Es algo súper destacable de esta vivienda, y por eso está muy bueno que deberían de enseñar esta vivienda en primer año. Ya la primer vivienda, antes que Le Corbusier, tienen que enseñar a Luis Barragán. ¿Qué más tenemos como elementos importantes de esta vivienda? Bueno, tenemos rampas. Sí, no solo tenemos escaleras, sino que tenemos rampas que llevan al usuario, que es el mismo arquitecto, junto a un muro hacia un espacio vestidor, separando visualmente del acceso por muros que no llegan al techo para dar cierta continuidad y fluidez espacial. Un paréntesis y una mini anécdota. Yo me acuerdo que una vez viendo la corrección de un compañero, me acuerdo que no sé por qué él tenía la idea de hacer que la cocina sea como el separador de un departamento que estábamos diseñando. Pero esta cocina él quería que tenga un mega muro de como de los 3 metros de altura que tenía. Entonces, nada, él un poco como que colocaba las instalaciones ahí en ese muro, pero a la vez el muro no terminaba en toda la cocina, pero era algo súper alto que uno entraba y veía eso, y espacialmente era algo bastante chocante de ver, justamente porque el muro llegaba de piso a techo. Y en este caso, como se ve en esta vivienda, los muros no llegan al techo. Y es un buen tip que lo pueden tener en cuenta cuando ustedes están haciendo sus cortes o sus vistas de lo que sea que estén diseñando. Darnos cuenta de que no tenemos que hacer los muros de piso a techo. Pueden tener otras alturas, podemos jugar un poco con eso para todo esto de la fluidez espacial, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos de la espacialidad de esta vivienda? Usa distintos recursos para dar fluidez espacial. Ya que hablamos de eso, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, la utilización de sombras, colores, contracción y dilatación. Y esto se ve todo claramente en el recorrido hacia la estancia o la biblioteca que él tiene en su vivienda. Por otro lado, tenemos que hablar también de la fachada posterior de la casa, porque está hacia el lado del oeste donde se pone el sol, y es completamente distinta de lo que vemos desde la calle, que es justamente súper fría, impenetrable también, lo describen muchos, porque no es solamente por la cantidad de ventanas que tiene, sino también esa relación que tiene entre el interior y el exterior. Fíjense que siempre esta es una temática que se busca mucho en las viviendas. Entonces, el jardín representa un cierto exterior que tenemos que conectarlo con el interior. Entonces, tenemos una gran ventana que está enfrente del jardín y que permite que la naturaleza que se ve en ese jardín se vea a través del estudio, la estancia o biblioteca, como le quieran llamar a ese espacio. Entonces hay una conexión ahí con el interior y el exterior. Y tenemos otros espacios como la biblioteca, que tiene una doble altura, que eso siempre está bueno tenerlo como un recurso, siempre que sea válido, que está también subdividida en distintas áreas con muros blancos a media altura. Seguimos con estas medias alturas también de los muros, que no llegan de piso a techo. Y también tenemos distintos muebles que están interesantes de analizar por ahí en otro aspecto de diseño industrial. Toda esta secuencia que tienen los muros acompañan a lo que es el recorrido de todo el espacio también. Y es un elemento característico de este espacio
cómo están colocados todos los distintos muros. Y por otra parte, hablemos un poco de lo que es el comedor y desayunador y después seguimos analizando un poquito más de la vivienda. El comedor y el desayunador son espacios muy interesantes porque están conectados nuevamente, como hablábamos, con el jardín. Entonces se añade un color más dentro de esta paleta de colores para desprender esa vegetación del suelo. Entonces, desde estos espacios que, bueno, por ahí uno los usa cada vez que está comiendo o desayunando, por ejemplo, que es la primera hora del día, entonces se ve el jardín desde otro punto de vista. Y ahí tenemos ventanas que están un poquito más elevadas, tienen que ver con la posición en la que estamos cuando desayunamos, por ejemplo. Y es muy iluminado también el espacio. A él le interesaba mucho que todas las ventanas que tenía, que eran translúcidas, permitan igualmente iluminar mucho los distintos espacios. Y bueno, antes de seguir con nuestro análisis de esta vivienda, vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos con mucho más en Bitácora Arquitectónica. ¿Quieres que tu voz suene en la radio? WhatsApp 3764 72 7704. Seguimos con más en Bitácora Arquitectónica. Vamos a cerrar un poco este análisis de lo que es la casa de Luis Barragán y después vamos a hablar un poco de su vida y su cronología como arquitecto y persona también, ¿no? Nos quedó pendiente hablar un poco de los dormitorios que tienen y del segundo nivel también, que, bueno, un poco para cerrar todos los espacios que tenemos para analizar de esta vivienda, que como vemos no es el exterior sino el interior lo que importa en este caso. Tienen en total 3 dormitorios, uno para invitados y los otros 2 que están en el segundo nivel justamente. Y son bastante similares entre sí porque tienen un estilo más minimalista con mobiliarios y texturas que son similares entre sí. En toda esta vivienda, como ya vimos en los otros espacios, tienen mucha luz natural que tiene este juego de reflejos y colores a través de las distintas ventanas y toda la paleta de colores que se propuso este arquitecto para poner. Lo que tiene de particular las viviendas que están en el nivel superior, en el segundo nivel, todo lo que tiene relación con el jardín, ¿sí? Entonces ahí nuevamente vemos este espacio iluminado por todos estos colores amarillos por las mañanas, gracias a la luz del vestíbulo que rebota hasta llegar a las habitaciones. Por otro lado, también tenemos lo que es el vestidor de estas habitaciones, porque si vamos a diseñar nuestra propia casa, obviamente vamos a tener distintas habitaciones en suite. Entonces sí o sí vamos a tener un vestidor y un baño para todos estos, que nuevamente mencionamos lo que es la luz, la fluidez espacial y toda esta transición para llegar a lo que es la terraza de la vivienda en el último nivel, que citamos nuevamente, se caracteriza por ser una composición abstracta de paramentos desnudos que funcionaron como laboratorio cromático y cuya función arquitectónica es a la vez evocadora e insólita. Es la terraza en donde sucede el desenlace de la compleja construcción espacial y poética de la casa. Esto citado de la página de ArcDaily, que tiene todos sus artículos de los clásicos del mundo de la arquitectura. Y nada, está bueno para recopilar toda la información que se tiene de las viviendas históricas e icónicas del mundo de la arquitectura. Algunos de otros datos curiosos que mencionamos de esta vivienda son, por ejemplo, hablamos de que en el interior no se elevaba de piso a techo los muros. Sin embargo, en lo que es el exterior, para preservar la intimidad y privacidad de la vivienda, los muros medianeros eran más altos de lo normal. No eran de 3 metros nomás, sino que eran un poquito más elevados. Entonces,
Características importantes de esta vivienda, como conclusión tenemos las variaciones cromáticas, cómo se las jugó con todos los colores también, la relación exterior e interior para las habitaciones y para el comedor en los distintos niveles con las viviendas, y también esta cuestión de los muros, las distintas alturas de los muros y donde él decide colocar estas distintas alturas, ¿sí? Y obviamente a partir de esto también todo lo que es la luz. Ya cuando hablamos de colores también estamos hablando indiscutidamente de lo que es la luz. Así que muy linda la vivienda de Luis Barragán, me encanta. Aprecio mucho cuando los arquitectos usan los colores, pero vamos a desmenuzar un poco ahora lo que es la vida de Luis Barragán, que es, como dato curioso random, es el único arquitecto mexicano que ganó el premio Pritzker, que hablamos que es este Nobel de la arquitectura. Y bueno, como ya empezamos a ver un poco, es conocido por los muros de los colores, pero también es conocido por otras cuestiones, como por ejemplo participar de algunas fiestas secretas, que sabemos que el Pritzker por ahí está relacionado con estos archivos de Epstein, por ejemplo, puede ser, presuntamente está relacionado, y algunas cuestiones más místicas también que tenía el arquitecto. Así que vamos a ver un poquito de todo a lo largo de su cronología y de su biografía. Esta es una biografía de Luis Barragán no autorizada, porque, bueno, tuvo ciertas polémicas, inclusive hasta después de su fallecimiento. Empezamos con el capítulo 1, que son sus inicios, cómo nació este pequeño niño mexicano, porque en 1902, en Guadalajara, Jalisco, él nace en una familia de católicos que eran bastante pudientes, ¿sí? Entonces había una cierta combinación ahí entre lo católico y esta cuestión de que sean pudientes, porque esta es la posibilidad que se le abre a él en 1925, cuando sus papás le pagan un viaje a Europa, y este jovenzuelo de Luis, nuestro querido Luis, se va a recorrer todas las Europas, y en vez de volver con las típicas fotos de la Torre Eiffel o las típicas recorridos históricos que se pueden hacer en Europa, él vuelve muy obsesionado con los jardines moriscos y los pueblos árabes, que sabemos que en España está muy influenciado todo esto históricamente por los musulmanes, por esta iglesia cordobesa, por ejemplo, que tenemos allá. Es súper reconocida, ¿no? Entonces, eso fue lo que a él más le llamó la atención de Europa. No fue ni la Torre Eiffel ni la Sagrada Familia, fueron los pueblos árabes. Entonces, él ahí empieza a tener un cierto amor por lo que son los patios, propiamente dicho. Entonces, un poco como en esos patios árabes jugaban con el agua, cómo eran los muros mucho más gruesos de lo normal, ¿sí? Y ahí empieza toda esta pasión un poco por el mundo de la arquitectura y la historia, ¿no? En sus inicios, en Guadalajara, cuando él arranca a ser arquitecto, él diseñó justamente un parque público que generó bastante polémica, el parque, y a la gente en general no le gustó este diseño y generalmente no se habla de todo esto del arquitecto, no se dice diseñó un parque que en Guadalajara a nadie le gustó. Pero existió este parque. Entonces, nada, él tuvo este pequeño tropezón en sus principios, porque también esto fue dentro de todo una oportunidad para él, porque él dice, bueno, si acá no aprecian lo que yo diseño, porque como ya vimos era un arquitecto que estaba convencido y muy seguro de lo que él hacía, me voy a otra ciudad, y decidió mudarse en 1935 a Ciudad de México. Entonces, fíjense cómo una oportunidad de rechazo se convierte en la posibilidad de ir a otra ciudad, a ir a probar, a ver si en otro lado aprecian o no mi arquitectura.
Y ahí podemos pasar a lo que es el siguiente capítulo, que tiene que ver con toda esta arquitectura mística de él y algunas contradicciones también. Entonces, ¿qué pasa cuando él llega a Ciudad de México? Entonces se vuelve un poco el rey del silencio porque, como vimos con su propia vivienda, que hablábamos de que estos muros medianeros son más altos de lo normal, las casas que él empieza a diseñar son famosas justamente por tener estos muros súper altos que aislaban del exterior a toda la vivienda y preservaban esta intimidad de la que estábamos hablando hasta en su propia vivienda. Él decía, por ejemplo, en mis jardines siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio. Que sabemos, si podemos comparar Ciudad de México con otras ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, es todo un desafío plantearnos el hecho de que la vivienda sea silenciosa por dentro y en ciudades tan gigantescas como estas, ¿no? Y bueno, esa era una impronta que tenía él y se lo empezó a conocer un poco más por eso, por estos muros enormes y por querer aislarse de todo el sonido. Como habíamos visto al principio, él en sus viviendas, él justamente venía de una familia católica, entonces él tenía toda esta impronta también de las iglesias, de las imágenes. Entonces él, obviamente en su propia vivienda, que no lo mencionamos en el análisis, pero había todas estas imágenes para justamente concordar con toda su ideología o toda su impronta del catolicismo, ¿no? Otras cosas que también él diseñaba eran conventos y capillas, como cualquier arquitecto que en algún punto muchos arquitectos reconocidos llegan a diseñar distintas capillas o iglesias, pero también estaba muy metido en todo lo que era el mundo de las fiestas y nada, había mucha obsesión ahí en el mundo del jet set. Ese es un dato random del arquitecto, muy metido en todas estas fiestas. No sé si decir fiestas clandestinas, pero podríamos llegar a decir. Entonces, un poco de otra obsesión que él tenía, que es un dato random que lo tenemos acá anotado, es que tenía una obsesión con los caballos. No se especifica en qué sentido, pero lo dejamos a libre interpretación a ver qué obsesión tenía con los caballos. Era su animal favorito. Así como tenía una obsesión con los colores y el color amarillo y la luz, podemos decir que le gustaban los caballos. Así que dicen que también hizo así su vivienda, de pintarla de amarillo, porque, hablábamos de que el amarillo te genera alegría, pero también es un poco de adrenalina lo que te hace sentir toda este boost de energía, ¿no? Entonces algunos ya lo trasladan a ese sentido más de adrenalina, como algo más místico, un poco un grito de atención, y es justamente una contraposición ver cómo él a través de los muros los elevaba para aislarse del exterior, pero a través del color amarillo gritaba mucho. Entonces ahí hay una cierta contraposición, ¿no? Tenemos algunas obras claves de lo que es Luis Barragán, porque les pidieron de hacer unos conjuntos escultóricos para las torres de satélite. Y Barragán dijo una idea, se le ocurrió una idea que es, ¿y si hacemos unos triángulos enormes de colores? Entonces ahí empieza también esta obsesión un poco con lo que son los colores, que hoy por hoy son un ícono y es la razón por la que se lo conoce. Pero en los 50, en esta época del modernismo, poner 5 triángulos en medio de la nada de distintos colores y decir que eso era arte, era un toque más jugado y era, pero como ya vemos, es lo que le permitió también conocerlo un poco más a él y sus improntas. Y vemos que le funcionó esto de cambiarse de ciudad, ¿no? Para probar cuáles eran las improntas de él como arquitecto.
Tenemos mucho más para contar sobre lo que es la vida de Luis Barragán, pero lo vamos a dejar para hablar después de la pausa, así que ya volvemos. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Ya en el tramo final de Bitácora Arquitectónica, antes de seguir un poco con algunos datos curiosos que teníamos preparados de Luis Barragán, no se olviden de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985, porque ahí siempre hacemos también consignas en las redes sociales, en las historias, para que ustedes puedan votar y participar a ver qué les gustaría también escuchar en próximos programas. Por ejemplo, les preguntamos hoy a quién entrevistamos próximamente y les pusimos como opciones estudiantes de arquitectura, ingenieros, artistas y estudios de arquitectura. Y según lo que estuve viendo últimamente, estaban votando más que nada artistas. Me sorprendió el resultado. Pero ustedes también pueden recomendarnos a quienes les gustaría estar escuchando sobre el mundo del diseño y la construcción. Pero todo eso también nos lo pueden hacer saber a través de nuestro WhatsApp, que es 3764-727704. Así que todo nos lo pueden decir ahí, nos pueden mandar sus consultas, dudas, inquietudes, y lo vamos a estar resolviendo acá en Bitácora Arquitectónica. Vamos a dar algunos datos más sobre Luis Barragán con el tiempo que nos queda, como para cerrar un poco, porque además los que quedan son los más interesantes también. Como por ejemplo que Luis Barragán nunca se casó ni tuvo hijos. Entonces, nada, un poco de por qué su vivienda es tan gigante y por qué tiene tantos dormitorios y no estaba con nadie oficialmente, al menos. No tuvo herederos, no tuvo herederos diseñadores o arquitectos tampoco. Y todo esto, un poco la soledad, el silencio, todo esto que reflejaba en sus obras, se reflejaba muy bien, ¿no? Por este silencio que él buscaba, cómo se buscaba aislar de todo el mundo. Inclusive dijo una vez: solo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Qué reflexión, Aristóteles. La verdad que todo un sabio. Lo tenemos a Luis dándonos consejos de vida. A él le gustaba mucho también lo que era la arquitectura de Le Corbusier, sin embargo también lo criticaba mucho. Y creo que eso es muy valioso cuando decimos que nos gusta algo, pero aún así lo podemos criticar, porque mencionaba mucho que le faltaba alma a la arquitectura de Le Corbusier. Entonces él decía que le gustaba mucho lo moderno,
pero que él le ponía mucho sentimiento. Todo un cariñoso, un amoroso, todo un poeta, Luis Barragán. Quizás hasta lo podemos decir como el hipster de la arquitectura. Nada, lo rebancamos en ese sentido de ponerle sentimiento a las cosas. Y es una forma de verlo también a él, como el hipster de la arquitectura moderna. En 1980 él gana el premio Pritzker y en el discurso de aceptación de este premio hizo algo icónico, que es que no habló de metros cuadrados de construidos o de temáticas que estaban en el momento, sino que más que nada fue justamente muy poético y muy hipster todo su comentario, porque habló de la belleza, de la magia de la arquitectura, de todo el asombro que él siente. Y una frase que él dijo fue: hemos trabajado con la esperanza de contribuir a levantar un dique contra el oleaje de la deshumanización y vulgaridad. Seguramente él pasaba mucho tiempo en su biblioteca, en su casa, porque se nota que leía mucho, que realmente inspiraba todo este arte, toda esta poesía que él inclusive reflejaba en sus discursos. Y algo que también hizo durante este discurso es que, obviamente, quienes estaban presentes en una entrega de premios Pritzker, obviamente la élite o personas que acceden a estas cuestiones. Y él les dijo a ellos que eran unos vulgares y que él era más que nada un poeta. Sí, seguramente cuando se presentaba, seguro ni se presentaba como arquitecto, sino que decía: yo soy un poeta, yo hago poesía a través de mi arquitectura. Y hablemos un poco también de lo que es la parte final de Luis Barragán, porque no solamente se habla de que él fallece en 1988 con 86 años, sino también se habla de lo que pasó después de su fallecimiento, porque ahí es cuando empieza toda la repercusión con su legado, todo un circo con algunas cuestiones, algunos mitos, algunas leyendas también que pasaron, porque fuentes de información, no sé si Los Angeles Times es una revista confiable, pero bueno. Entonces, después de fallecer por su lucha contra el Parkinson, hubo un problema con los archivos de todo su legado profesional, ¿no? Porque termina en Suiza, en Europa, así como él se fue de viaje a Europa, todo su legado vuelve allá, en manos de la Fundación Barragán, que fue controlado por la italiana Federica Zanco. Y resulta que algunos investigadores intentaron acceder a estos planos y dibujos, pero no era tan fácil de acceder a todo esto y se lo protegió muy bien a todos estos planos. Pero también ocurrió otra situación con una artista estadounidense que en 2015 se va a México y pide permiso a la familia de Barragán para ir al panteón donde estaban los restos del arquitecto y saca un poco de las cenizas del arquitecto. Así, y la familia se lo permitió. Esto es como una leyenda, porque yo no sé si creerlo o no. No sé si tengo los datos certeros, pero es algo que se encuentra y se lee fácilmente en el internet. Pero la cosa es también qué hizo después con estas cenizas, porque no es que queda ahí la historia, sino que las convirtió en un pequeño diamante y intentó venderlo, obviamente, a algunos museos, y todos le dijeron que no. Entonces hay una cuestión mística ahí de, bueno, entonces tenemos un diamante que está hecho con las cenizas de un arquitecto mexicano, que es la historia más random que podemos tener, pero es algo que se rumorea y es un mito urbano dentro de todos estos datos curiosos del arquitecto. Así que fíjense cómo hasta inclusive después de su muerte seguimos hablando de él, porque esto fue en 2015, hace 11 años prácticamente.
Entonces, ¿cómo podemos resumir la vida de Luis Barragán, de nuestro querido Luis? Es un poeta de la luz, es el místico del silencio, y también él un día se levantó y diseñó una tienda de nuggets de pollo. Todo eso él hizo en toda su gran carrera de arquitectura. Así que no se queden solamente con su casa estudio, sino que quédense también con estos datos que hacen un poco a la vida del arquitecto. Y si hay algo con lo que nos podemos quedar es que él fue muy seguro con todas las decisiones de diseño que tomaba. Y obviamente todo lo que pudimos aprender sobre la luz y la paleta de colores. Todo eso nos entrega este gran arquitecto mexicano que lo apreciamos muchísimo. Y eso es todo lo que teníamos preparado para nuestro programa de hoy. Hasta acá llegó nuestra transmisión. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes este gran programa que tenía muchas temáticas para charlar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó, no se olviden de compartir, de ponerle me gusta y comentar qué les gustaría ver en un próximo programa. Les habló Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar encontrando el miércoles próximo acá por la Académica 98.5. Bye bye. El contacto es real. Web www.laacademica985.com.ar